La palabra Claudio Doñate, senador Claudio Doñate. Sí, muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, celebrar la tarea que ha llevado adelante el plenario de comisiones, la Comisión de Asuntos Constitucionales, la de Justicia, sus presidentes, y destacar, reivindicar el salto de calidad al proyecto original del Poder Ejecutivo que le dio este Senado, con incorporaciones muy importantes como la paridad de género y fundamentalmente el federalismo, que a través de una iniciativa presentada por nuestro colega y compañero senador de mi provincia, Alberto Beretilnec, y Solari Quintana, la senadora de la provincia de Misiones, creo que todos estamos de acuerdo en que cada ley que se sesione en este Senado tenga esa impronta federal por las provincias que representamos, y creo que acabadamente esta ley, si se sanciona, esta media sanción cumple con eso que tanto soñamos todos. Así que festejo y acompaño esa propuesta de mi coterráneo senador. También reflexionar acerca de lo que decía la senadora Corpacci. Recién decía, estamos obligados a poner en funcionamiento el Senado. Y yo diría que estamos bajo extorsión de una decisión política de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que está decidida a tomar por asalto a otros poderes del Estado. Y eso nos tiene que llenar de preocupación, nos tiene que llevar a la reflexión y también a tomar grandes decisiones para que esto no se profundice. Es de una gravedad institucional muy, pero muy profunda. Queda demostrado en esta mañana, en esta arbitraria, absurda declaración de inconstitucionalidad después de 16 años de una ley que regula nada más ni nada menos que la composición y funcionamiento de lo que establece el 114 de la Constitución, el Instituto del Consejo de la Magistratura. Me parece que a la par de ese escandaloso fallo del 2x1 de esta Corte, este fallo ranquea entre los más delirantes de los últimos años y preocupantes. Por el tiempo transcurrido, por la materia, por las características del fallo, de sus fundamentos, de los fundamentos del decisorio, que además pretenden volver imperativo hacia otros poderes del Estado, arrogándose facultades que tiene vedado por la Constitución, como es legislar, ni más ni menos. Legislar. Porque está claro que además de imponernos un tiempo, un plazo, cómo tiene que ser la ley, nos dicen que vienen a reavivar, si no cumplimos con ese tiempo récord, a reavivar una ley muerta, una ley que feneció, que ya no existe, en un claro exceso de jurisdicción. Un claro exceso de jurisdicción, porque ni siquiera la parte del Colegio de Abogados porteño de la Ciudad de Buenos Aires en ningún momento pidió volver a poner en vigencia esa vieja ley muerta que ya no existe. Entonces, más allá de los artículos y las bondades de este proyecto que también han ya destacado los integrantes de mi bloque, a mí me gustaría reflexionar y correr el velo de qué es lo que nos viene a decir la Corte Suprema de Justicia de la Nación a este otro poder del Estado compuesto por hombres y mujeres producto de la voluntad popular en las urnas. ¿Qué nos viene a decir la Corte? Viene a decirnos que está dispuesto a tomar por asalto, como dije, otros poderes del Estado. Viene a decirnos que está, por supuesto, decidida a recuperar la presidencia del Consejo de la Magistratura después de 16 años. Viene a decirnos que está dispuesto a manejar nuevamente la caja y los recursos y el financiamiento del sistema de justicia en la Argentina. Viene dispuesta a profundizar también los niveles de extorsión y disciplinamiento político en nuestro país. Que así como estuvo de acuerdo, nunca cuestionó, por el contrario, hizo un silencio que habló por sí mismo cuando por decreto el presidente Macri
los impuso o pretendió imponerlos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto, ni más ni menos, hoy están dispuestos a acumular en su seno ni más ni menos que la suma del poder público. Han prevalecido siempre en estos últimos años los intereses corporativos por encima de los intereses que representan la voluntad popular. Podemos recordar, podemos refrescar qué pasó con esa ley de la democracia, una de las más importantes, más federales, más debatidas en el interior profundo de la Argentina, como la ley de medios. ¿Qué pasó? Inconstitucional. ¿Qué pasó con la reforma que pretendía la democratización del Poder Judicial en la Argentina, sancionada por este Congreso? Inconstitucional. ¿Qué está pasando con expedientes que pululan de un escritorio al otro en la Corte Suprema de Justicia, que tiene fallos pendientes con causas de delitos de lesa humanidad, con atropellos a los derechos humanos? Duermen el sueño de los justos. Ahora tocan a Bertucci y a Bruglia. En 15 días un per saltum te lo resuelvo. Corporativos en su máxima expresión. Esta misma Corte que apadrinó la mayor cacería judicial de la historia de la democracia nos viene a extorsionar y a someter a los demás poderes del Estado. Esta Corte que fue parte del engranaje institucional de la mayor persecución judicial a políticos, opositores y oficialistas, sindicalistas, empresarios, medios de comunicación, hoy nos viene a obligar a sesionar bajo extorsión. No lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque muchos han actuado con resentimiento, con odio, con revanchismo, pero también muchos durante los últimos años actuaron con miedo, ese humano y tan desdichado miedo que nos genera siempre dudas, incertidumbre, nos debilita a las personas, a los que tenemos responsabilidades institucionales y por ende también a las instituciones, porque siempre el miedo del carpetazo, miedo de salir en los medios, en las tapas de los diarios, que te estigmaticen, que se metan con tu familia como lo han hecho. Porque esta Corte también ha protegido ese andamiaje judicial de persecución, de extorsión y disciplinamiento judicial. Entonces, lo peor que nos puede pasar, queridos colegas, senadoras y senadores, es quedar inertes, paralizados por el miedo. No se puede gobernar con miedo, no se pueden transformar las sociedades si tenemos miedo a tomar decisiones. Han pasado solo a la historia quienes han podido atravesar con valentía, con coraje y con convicción esos miedos que tanto atribulan. Siempre se habla en economía de las restricciones externas, que es lo que se habla, que sucede sistemáticamente y que lo sufrimos hoy también, la restricción externa, la falta de acceso al crédito. Y yo creo que la peor restricción que sufrimos no es tanto ese tipo de restricciones, sino que la peor restricción que sufrimos es la restricción política e institucional a la que nos tienen sometidos estos 4 señores que de manera corporativa le ponen un pie arriba de la cabeza de la voluntad popular. No hay elección democrática que valga, no hay sueño ni expectativa de una sociedad que cada 2 años va a votar a la urna. No hay proyecto legislativo, decisión administrativa del Poder Ejecutivo que tenga destino con este modelo judicial y esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, que nos tiene a tiro de inconstitucionalidad, cuando no de extorsión y persecución judicial. Así no hay sociedad que pueda desarrollarse. Señora Presidenta, recordaba el 2x1 que pretendía darle impunidad a aquel fallo
que hizo que un pueblo inmediatamente salga a las calles a protestar, a reclamar y a exigir retroceder con esa decisión. ¿Qué hizo la Corte? Echó para atrás, reculó, porque hubo un pueblo organizado en las calles. Y como dice nuestra presidenta Cristina, el pueblo siempre vuelve, y tengo la certeza que es con el pueblo en las calles, movilizado, con conciencia social, que vamos a poder transformar la sociedad. Y nosotros adecuarnos a esas demandas, adecuarnos y cumplir con esas plataformas electorales que nos trajeron a estas bancas, porque si seguimos obturados por el miedo, terminaremos, señora presidenta, estoy convencido, como aquellas gallinas que terminan en nombre del diálogo, del consenso y etcétera, discutiendo con 4 zorros qué es lo que vamos a almorzar mañana. Y ya sabemos cómo termina esa película. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senador.